superando todas las barreras que se dan en una competencia política que tiene que estar presente en un Estado plural y democrático, decidimos reunirnos para apoyar lo que veíamos con toda claridad no era otra cosa que una dictadura. Porque como se señalaba ya en Roma hace muchísimos siglos, 20, 25 siglos, las cosas son lo que son y no lo que dicen ser. Y en consecuencia, aunque los regímenes totalitarios traten de apropiarse del término democracia, si las cosas que realizan no tienen que ver con la democracia, no pueden ser llamadas democracia. Si yo les digo que este instrumento que está aquí es un micrófono o que es un caballo de carrera, ustedes me dirían, están locos, ¿no es verdad? Muy bien, si nosotros decimos que en Venezuela existe verdaderamente un sistema democrático, estamos igualmente locos, porque en Roma las cosas se señalaban son lo que son y no lo que dicen ser. Y ese es un tema fundamental que tenemos que tener como reflexión, y por eso los peruanos que sufrimos y padecimos de una dictadura que América Latina no quiso condenar como tal, no obstante que ya era el momento en el cual la democracia se había asentado como régimen, entendimos que no podíamos dejar de apoyar a un pueblo que sí fue uno de los pocos que nos apoyó en la época de la dictadura, cuando se dio el golpe de 1992. Fueron Venezuela, Canadá, Costa Rica y Panamá los que apoyaron esta causa. Y lamento decirlo, no fue ni Chile con el embajador Heraldo Muñoz, hoy día canciller de su país, ni Argentina, que acababan de salir de las dictaduras de Videla y de Pinochet. Pero sí fueron estos países que entendieron claramente lo que era una dictadura y la necesidad de luchar contra ella. Y de no maquillar a las dictaduras con el término de democracia. Porque como dice Sartori, lo que se trata en la política a veces, y especialmente en la política moderna, donde el único sistema que legitima un gobierno es el de la democracia, porque respeta la igualdad y la dignidad y la libertad de los seres humanos, es apropiarse del término democracia. Y entonces hablan de la democracia social, de la democracia popular, de la democracia de oportunidades, y apellidan la democracia de una serie de epítetos y se olvidan que lo fundamental de la democracia es la libertad, la igualdad y la dignidad. Y no puede haber democracia si no hay libertad. Y no puede haber democracia si no hay igualdad. Y no puede haber democracia si no existe lo que la propia Carta Democrática Interamericana que todos los países hemos firmado y que se señala con nitidez. Dice, la Carta de la Organización, considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención. Y este es un tema sobre el cual voy a discurrir unos minutos. Porque los pueblos, dice el artículo primero, los pueblos de América, tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Y por eso cuando nos dicen desde la tierra del Orinoco hoy en día que están haciendo una democracia social, eso es mentira, porque no puede haber democracia social si previamente no hay libertad y si previamente no hay la posibilidad de expresar lo que el artículo tercero de esta propia carta señala como la esencia de la democracia, que son, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y nosotros nos preguntamos, ¿hay respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en Venezuela cuando no solamente Leopoldo López y Antonio Ledesma, nuestros queridos amigos, y además los jóvenes que están detenidos y los dirigentes trabajadores que continúan por años detenidos en Venezuela, están pagando una culpa que no tienen, que es la de expresar sus puntos de vista y la de discrepar con aquellos que están en el gobierno? ¿De qué respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales hablamos si no hay un respeto a la opinión? Cuando se dice que el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho es otra base esencial. ¿Pasó eso en Venezuela? Cuando se dice que la celebración de elecciones periódicas, libres, justas
y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, es otra de las características de esa democracia. ¿Hubo eso cuando se eligió a Maduro? ¿Quiso acaso Maduro que se volvieran a contar los votos cuando efectivamente los partidos dijeron que debían de recontarse porque había habido fraude? Eso no hubiera sido aceptable en ninguno de nuestros países que efectivamente es democrático. Pero en esa Venezuela maquillada, en esa Venezuela a la que se le quiere decir democrática y no es otra cosa que una dictadura, entonces ahí se dijo que no se contaban los votos. Y lamentablemente nuestro presidente y nuestro país, el Poder Ejecutivo, no tuvieron el coraje ni tuvieron la identidad con los principios que habían jurado cuando cuando en el año 2011 dijeron que se hacían del poder de acuerdo a los valores y principios de la Constitución de 1979, que establecía, entre otras cosas, la fraternidad latinoamericana de la democracia y los principios de la democracia. Y de eso se han callado en 100 millones. Quien recibe a la víctima y no recibe al victimario sabiendo que el victimario es el demócrata, entonces está incumpliendo uno de los fundamentales deberes de quien debe de conducir una nación democrática como es el caso del Perú. Y yo demando por eso al presidente Humala, en nombre de los amigos de Venezuela, para que los que quedan lo que queda de la estancia de estas dos mujeres que siguen a sus maridos porque siguen ellas con sus maridos a todo el pueblo de Venezuela, sean recibidas, porque no se trata de que alguien diga de la manera más cínica, hay un montón de personas que están con ustedes. Eso es realmente una cobardía. Y si lo dice el canciller o si lo dice cualquier persona, es algo que en nuestro país no debería de tener sustento, y acá está la presidenta de la comisión que va a tomar nota de estas palabras, estoy seguro, porque de ella sí conozco su coraje para defender sus ideas. Podemos discrepar en muchas cosas, pero no se puede discrepar. ¿Y cómo se puede hablar de libertad para expresar la soberanía del pueblo si cuando aquellos que fueron al referéndum en el año 2004-2005 después les exigieron que con cámaras de televisión y poniendo huella digital ratificaran lo que había sido su voto en el referéndum de aquel año, en el famoso firmazo? Eso no es una democracia, eso es una dictadura. Ya las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque cuando no las llamamos por su nombre, entonces empezamos a tener problemas. Y en ese sentido es que como miembro de un país que forma parte de la Organización de Estados Americanos, quiero exigirle porque tengo el derecho de exigirle, como todos tenemos el derecho de exigirle a este ciudadano que ha sido elegido hoy secretario general de la OEA, que abandone esa posición timorata, miedosa y complaciente que tuvo insulsa de no convocar y que no haya miedo, porque en una asamblea como la Organización de Estados Americanos, Lilian y Mitzi y Antonio y Leopoldo y Carlos y todos quienes están en este momento sufriendo en Venezuela, en una asamblea no prima en la voz de los Estados Unidos. Ellos son un voto igual que San Vicente y las Granadinas, son un voto igual que el Perú, son un voto igual que el Paraguay, y en consecuencia hay que aplicar aquella tesis de ese gran peruano, Víctor Raúl Laya de la Torre, que escribió hace muchísimos años en uno de sus libros, de que nosotros tenemos que ir hacia un interamericanismo democrático sin imperio, y eso es lo que queremos los pueblos libres de América en general. Y lo digo esto sin ningún tipo de partidarismo. No queremos puras declaraciones. Y si efectivamente los gobiernos democráticos de un país dicen que en una nación de América Latina no hay democracia, ese principio de no intervención tiene que quedar de lado. Porque ese principio de no intervención fue el que hizo posible que en la Alemania de Hitler hubiera millones y millones de muertos, y no solo judíos y gitanos,
sino también los propios alemanes y las gentes de otras naciones a las cuales ellos avasallaban. Al interior de un país, en esta etapa de la historia de la humanidad, no puede dejar de haber democracia. Y si deja de haber democracia, y si hay un sujeto que viola las libertades de los demás, tiene que ser frenado directamente por el resto de los países del hemisferio. Sobre todo cuando en este hemisferio comulgamos con las mismas ideas y con los mismos valores. Por eso somos la América Latina y por eso somos, en el caso de quienes venimos de debajo del Río Grande, la Indoamérica que proclama la unidad y la lucha contra aquellos que quieren imponerse en contra de estas libertades fundamentales. Y es por eso que quiero decirles simplemente, nosotros que sufrimos los años de la dictadura de Fujimori como lo sufrimos antes de la dictadura de Velasco, como decía muy bien nuestro decano del colegio médico, no importa si la dictadura es roja, verde, rayada, azul o rosada, lo importante es que siendo una dictadura tiene que ser combatida. Y por eso es que es importante que en el Perú también nosotros tengamos la claridad de que cada decisión que tomamos, cada determinación que adoptamos, cada respaldo que damos en el Perú, en Panamá, en Costa Rica, en Canadá, en Venezuela, en Chicago, en Los Ángeles, en Sao Paulo o en cualquier lugar, es un soplo de aliento verdaderamente importante para quienes luchan por la libertad. Así lo sentimos en el Foro Democrático en la década de los 90 y así queremos que el soplo de nosotros sea como un ciclón para que efectivamente ustedes de una vez recuperen esa libertad en el país que tanto todos nosotros queremos porque tanto nos ayudó en nuestros momentos difíciles. Muchas gracias.